Estoy muy contenta porque hoy os voy a hablar de una de mis cosas preferidas de la vida, es Shrek. ¿Os podéis creer que Shrek se estrenó hace más de 20 años y hoy en día todos la seguimos recordando con cariño? Es una saga divertida, gamberra, llena de momentos que hoy en día siguen siendo icónicos. Y además cambió nuestra manera de ver los cuentos de hadas. Y en este vídeo os voy a explicar por qué. Shrek nos presenta un mundo en el que conviven montones de personajes de cuentos de hadas diferentes. Y se pregunta qué pasaría si fueran más realistas. Utiliza la parodia y el humor para romper las reglas de los cuentos de hadas tradicionales y así los acerca más a la vida contemporánea. Shrek se atreve a hacer algo que nadie se había atrevido a hacer antes: coger unos personajes de cuento que se supone que tenían que ser planos y estereotipados y transformarlos en personajes redondos, llenos de matices y que evolucionan con el tiempo. Casi todos los cuentos más famosos, La Bella Durmiente, Cenicienta, Caperucita Roja, vienen de leyendas populares y de folclore. Realmente no se sabe bien quién los inventó. Se transmitían de manera oral de padres a hijos y existían diferentes versiones dependiendo del país, el pueblo o incluso la familia. Es verdad que se sabe que los cuentos en sus orígenes eran bastante violentos porque realmente no estaban destinados a niños y tampoco tenían ningún tipo de moraleja ni nada. Eran simplemente anécdotas, cosas que le habían pasado a alguien y al transmitirlo de boca a boca se iba exagerando y deformando, como un teléfono roto. Y además, como la gente era bastante supersticiosa, pues al final cogía tintes bastante fantásticos. En el siglo XVII, un autor francés llamado Charles Perrault, ya no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero bueno, vamos a fingir que así. Charles Perrault decidió que iba a recopilar todos los cuentos de la sabiduría popular, pero que además los iba a endulzar para que sirvieran para la educación de las señoritas. En el siglo XIX, los hermanos Grimm fueron los primeros en intentar recopilar los cuentos de manera verídica, con las tramas y los personajes que habían existido en el folclore. A la Bella Durmiente la violaban, la hermanastra de Cenicienta se cortaba el pie para que le cupiera el zapato, por ejemplo. Lo gracioso es que los hermanos Grimm también pusieron en su libro que esto iba dedicado para los niños. No me gusta este cuento. Cuando en el pasado realmente a los niños no se les contaba esas cosas. En el siglo XX llegó Disney y afianzó aún más la idea de que los cuentos se asociaban con el final feliz, en vez de con el sufrimiento del folclore. Final feliz que solo podías tener si eras una chica guapa, inocente, ingenua, que vive solo para complacer a los demás. Y luego es cuando llegó el posmodernismo, el momento de reírse de todo lo anterior y de cuestionar todo lo que se presentara como verdad absoluta. Y de repente empezó a perder sentido la idea de que los príncipes y las princesas eran guapos guapísimos y buenos buenísimos y el ogro un monstruo horrible al que había que derrotar. ¿Qué pasaría si escucháramos de vez en cuando la historia del ogro? Shrek es una saga que desmonta una y otra vez lo que Disney nos ha estado contando tantos años, pero al mismo tiempo tampoco se refugia en el folclore terrible, sino que nos ofrece una versión divertida y desmitifica el cuento, haciéndonos ver que igual los que parecen malos no son tan malos y los que parecen buenos no son tan buenos. La mayor parte de películas de Shrek empiezan con un cuento de hadas y una voz en off narrándonoslo. Y como estamos súper acostumbrados a este tipo de cuentos, como espectadores ya podemos ir adelantando lo que va a pasar. Pero poco después la película lo desmonta por completo. Y voy yo y me lo trago. ¡Vaya montón! Estamos en un cuento de hadas, pero no es en absoluto como Disney nos había contado. En un cuento tradicional, el ogro sería el antagonista, el malo malísimo que secuestra a la princesa y aterroriza a los aldeanos. En Shrek, los humanos odian y temen a Shrek, pero no porque él coma niños, sino porque nadie se ha esforzado en conocerlo de verdad. Shrek es el malo de todo cuento que piensas que es malo desde el minuto 1. Nadie le pregunta sus motivos, ni nadie le pregunta lo que él quiere en realidad, sino que nos bastamos con asumir que es malo porque sí. Y como Shrek explica, los ogros son como las cebollas. Apesta. Tienen capas, son más complejos de lo que la gente piensa al principio. Shrek se contrapone a la figura del caballero, no lleva en volandas a la princesa, no la besa,
Despierta. No le lee un poema, no mata al dragón y cuando Fiona protesta, Shrek le dice que todos los que habían intentado la manera tradicional antes han muerto. Shrek no necesita batirse en duelo para ser un hombre, porque no es un hombre, es un ogro y pone por encima su supervivencia e incluso la de sus amigos antes que ideas anticuadas como el honor o la galantería. Esta no es la historia de un caballero y su noble corcel, es la historia de un ogro y un asno, que rescatan a la princesa no por amor, sino por interés. Y no es solo que Shrek sea un ogro, sino que además es feo y un guarro. Se tira pedos, se baña en barro, tiene la boca sucia, come lombrices, es asqueroso y se enorgullece de ello. Mejor fuera que dentro, es lo que digo, Fiona? Esto no es La Bella y la Bestia. El amor no va a salvar a Shrek de una vida de fealdad y de guarrería. Al contrario, Fiona y Shrek se bañan juntos en el barro, se tiran pedos, se tiran eructos, mandan a la mierda los estereotipos y las convenciones sociales y simplemente son ellos mismos. Y así viven felices y comen lombrices. Y es que Fiona es súper buen referente para las niñas. Al contrario que una princesa Disney, Fiona es súper apañada, es súper activa, lucha al estilo Matrix. Canta para matar a los pájaros con su voz y hacerse unos buenos huevos fritos. Y sobre todo, Fiona decide ser fea y feliz antes que guapa y desdichada. Y es verdad que al principio Fiona es la típica princesa que está en la torre esperando a que la rescaten, porque eso es lo que sus padres y la sociedad esperaban de ella. Una princesa encerrada en una torre y prisionera de un dragón es rescatada por un audaz caballero. Le habían dicho que un príncipe encantador iba a venir a recogerla y ya no había otra. Pero al final Fiona se da cuenta de que no tiene que cumplir el estereotipo que otros le han asignado. El malo de la primera película de Shrek es Lord Farquaad, una especie de dictador que quiere deshacerse de todos los seres mágicos, o sea, de todos esos que no cumplen la norma. Lord Farquaad trata a las princesas como si fueran objetos y las observa por medio del espejo mágico de Blancanieves. ¿Os dais cuenta de que Shrek literalmente predijo Tinder? Sin más dilación, veremos lo más florido del mercado, las solteritas de oro. En Shrek la realeza se acerca más al mundo del famoseo de hoy en día de lo que se acerca a la realeza de un cuento tradicional. Por ejemplo, en la primera película, Lord Farquaad pone cartelitos en su boda para que la gente aplauda o se emocione. Y luego cuando Fiona le deja por Shrek, Asno dice que los matrimonios de los famosos no duran nada. Luego también en la segunda podemos ver como el cartel de Muy lejano se parece al cartel de Hollywood. También vemos alfombras rojas para entrar a los bailes y las carrozas se parecen más a limusinas que a otra cosa. En Shrek la realeza es como el mundo del espectáculo y la única manera de ser auténtico es ser un ogro y mudarte a una ciénaga. La segunda película de Shrek se pregunta qué pasa después del Felices para siempre. En la mayor parte de cuentos este es el único final que tenemos. No nos muestran los problemas de la vida matrimonial, pero Shrek sí lo hace. Shrek y Fiona se van en su carruaje en forma de ajo a conocer a los padres de ella, a muy lejano. Como cuando en los cuentos dices, en un lugar muy lejano, pero es que claro, lo que no esperabas es que el lugar se llamara así de verdad. En un cuento tradicional, los reyes se alegrarían de que su hija fuera feliz, pero Shrek no es así, Shrek es muchísimo más realista. Me encanta a nivel de edición la escena en la que se ven por primera vez Shrek y Fiona y los padres de ella, y es que tenemos imágenes contrapuestas de las dos parejas y podemos ver sus dos perspectivas. Por un lado tenemos a Shrek y Fiona, y Shrek le dice a Fiona que sus padres le van a juzgar. Y luego tenemos al rey y la reina exactamente haciendo eso. Y es que está tan bien hecha al nivel de que una pareja termina las frases de la otra. Cuanto no miren, salimos escopeteados. Shrek, se acabó. Esto va a ser ¡un desastre! Yo me digo no. ¿Eres capaz? Pero basta que... ¡Basta! ¡Basta! Yo quiero irme de aquí. Shrek nos demuestra que a nivel cinematográfico una película de animación puede ser igual de buena o incluso mejor que una película, no sé, de personas de carne y hueso. Y luego tenemos esta escena que también me encanta. ¡Carol! ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Mamá! ¡Carol! ¡Asno! Y
la verdad es que espero que esté basada en Rocky Horror Picture Show. La verdad es que me haría mucha ilusión. ¿Y qué me decís del personaje de la hada madrina que es reinventada en Shrek como una empresaria bioquímica? ¡Lujuria! Con mucho marketing detrás, pero que en realidad solo se preocupa de sí misma, y el príncipe encantador, que realmente no es que sea un príncipe encantador. Más apuesto de todo el reino. Es que se llama así. Imaginaos que en los cuentos realmente el príncipe encantador fuera que sus padres le habían puesto ese nombre al nacer, ¿por qué no? Como cualquier otro. No que fuera encantador. Que el príncipe encantador es el hijo de la hada madrina, ¿cómo no? Esto está lleno de enchufismos. Mamá se encargará de esto. Bastante realista, te diría yo. Me hace muchísima gracia que para entrar en el despacho de la hada madrina, Shrek le dice al secretario que es del sindicato de criaturas mágicas. Tranquilo, camarada, somos del sindicato. ¿En tu día a día te sientes degradado u oprimido? Un poco. Y Shrek le roba a la hada madrina una poción que literalmente se llama Felices para siempre, que convierte a Shrek en un caballero y a Asno en un noble corcel. Pero Fiona no quiere eso, ella no se casó con un caballero, ella se casó con un ogro. Shrek no es un cuento de príncipes y princesas, Shrek es un cuento de ogros y ogras. La tercera película parodia sobre todo la leyenda de Arturo, y la verdad es que lo desmitifican completamente. Arturo no es solo que sea el más pringao de todo el instituto, sino que además ni siquiera es el sucesor real, es Shrek, pero como él quiere irse a su ciénaga y estar tranquilo, pues le deja el puesto a Arturo. La subversión del cuento va más allá de los protagonistas. En la tercera película, los malos de los cuentos se dan cuenta de que ellos en realidad no son malos, sino que ese es el papel que la sociedad les había hecho cumplir. Nadie se había parado a conocerles en realidad o a preguntarles qué es lo que ellos querían, ni siquiera ellos mismos. Siempre he querido tocar la flauta. Lo que daría por montar un balneario. Yo cultivo narcisos. Y son preciosos. Vamos, lo que le pasa a Shrek se puede aplicar literalmente a todos los malos Disney. Además, en toda la saga aparecen montones de personajes de cuento y son vistos desde otra perspectiva. El gato con botas es un asesino a sueldo bastante mono y que además odia los lunes. A Pinocho se le describe como un muñeco poseído, que en realidad es lo que pensaríamos de él si existiera actualmente. Se dice que Cenicienta ha sido maltratada mentalmente y que Blancanieves vive con 7 hombres, pero no es nada fácil. La verdad es que es bastante guay que Shrek hiciera referencias de este tipo antes del Me Too. En la tercera película, las princesas se unen para rescatarse a sí mismas y para luchar contra los malos. Y esto es bastante común hoy en día, incluso en las películas Disney, pero es que en 2007 Shrek ya lo estaba haciendo. Los personajes de Shrek son fantásticos, pero se comportan de manera bastante humana. Por ejemplo, me encanta esta escena en la que Pinocho sabe que no puede mentir porque le crecerá la nariz, y entonces se pone a divagar sin decir realmente nada. No incurriríamos en inexactitud al suponer que yo no podría no decir que eso es o no es casi en parte incorrecto. Y es que me creo completamente que si Pinocho existiera hoy en día, aprendiera a convivir con su cuerpo de esta manera y a manejarlo así. Los personajes de los cuentos no son tontos y ya está, sino que piensan y se comportan de manera realista. Los personajes de Shrek son complejos, evolucionan con el tiempo y aprenden a ser mejores, pero siguen teniendo todos sus defectos y sus inseguridades. Por ejemplo, la relación entre Shrek y Fiona es slow cooked, o sea, que ellos no se enamoran a primera vista como en la mayor parte de los cuentos Disney, sino que poco a poco se van conociendo más, descubren cosas el uno del otro que les gustan y al final se acaban enamorando. Y después del final es para siempre, siguen teniendo sus dudas y sus problemas que tendrán que solucionar juntos. La película que menos me gusta, la verdad es que es la cuarta, en la que Shrek, cansado de la rutina, hace un trato con Rumpelstiltskin, o como se diga, para tener un día para él solo, y le quita a cambio el día de su nacimiento. Entonces Shrek pierde a su familia y todo lo que había conseguido en las demás películas. A ver, me parece bastante guay
guay que la película visibilice que hasta en los cuentos de hadas hay una rutina, que no va a ser todo súper épico y fantástico, y aún así tienes que disfrutar las pequeñas cosas de la vida y apreciarlas. Sin embargo, al final de la película, Shrek aprende la lección, recupera a su familia y es como si literalmente nada de lo que ha pasado hubiera pasado en realidad. Me parece como narrativa insatisfactoria completamente. Además, es que Shrek lleva 3 películas luchando para que se le trate justamente, para que la gente llegue a conocerle y no le malinterprete por ser un ogro, y llega la 4ª película y es que se comporta como si la vida de ogro fuera su vida ideal, que la echa de menos, la idealiza. Pero vamos a ver, me has estado vendiendo durante 3 películas que Shrek se sentía solo siendo así y que realmente no le gustaba esa vida, y ahora de repente en la 4ª, ¡ay, que a mí me gustaba asustar! Oye, pues mala suerte. Algo que sí que me encanta de Shrek es la banda sonora. Todos los cuentos Disney tienen su banda sonora pegadiza, y lo que no te esperabas es que la banda sonora fueran canciones pop rock de los 2000, y además es que funciona súper bien, porque desde el primer momento se nos da a entender que Shrek es una figura simpática, divertida, cañera, el mitiquísimo All Stars. Que vamos, yo escucho esta canción y lo primero que me viene a la mente es Shrek, el hada madrina cantando I Need a Hero, Blancanieves haciendo gritos de heavy metal para que los pájaros ataquen, Bad Reputation cuando Shrek lucha contra los soldados, y además es que pega súper bien porque a Shrek en ese momento le importa una mierda lo que piensen de él. Y la canción de I'm a Believer, que también es una de las que más me recuerda a esta saga, y es que hasta la letra de la canción nos dice: yo creía que los finales felices eran solo de cuento de hadas, frase que me parece que representa a la saga a la perfección. Shrek adapta el formato del cuento a la cultura popular de los 2000, no solo con la música, sino con mogollón de referencias, por ejemplo al Señor de los Anillos, a Spider-Man. Fiona tiene en su cuarto un póster de Sir Justin Timberlake que me mató cuando lo vi. Así, Shrek nos demuestra que los cuentos de hadas no tienen que estar anclados en el pasado, sino que también pueden actualizarse y adaptarse a nuestra manera de ver el mundo en el siglo XXI. Shrek parodia a los cuentos, se ríe de ellos y nos muestra lo ridículos que son, se inventa sus propias convenciones y su propia versión de las cosas, y se acaba convirtiendo en un cuento igual de icónico o incluso más que los anteriores. Tiene a su protagonista con su viaje del héroe que se acaba casando con su amada y siendo felices para siempre. Shrek nos demuestra que nada de lo que nos habían contado antes era definitivo, y que también se puede explorar la versión del ogro de vez en cuando. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, a mí me ha encantado hacerlo, me he visto las 4 películas de Shrek otra vez del tirón, y además me he puesto este highlighter verde que igual no lo podéis ver bien, pero bueno, ahí está. Comentadme por favor, darme like, suscribiros si os ha gustado. ¿Vosotros qué pensáis de Shrek? ¿También cambió vuestra manera de ver los cuentos? ¿Os gusta más Shrek? ¿Os gustan más otros cuentos? ¿Qué pensáis del tema? Y bueno, que os reto a un duelo.